En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. En los paisajes de Mansiche labra, imperial en nostalgias el crepúsculo, y lábrase la raza en mi palabra, como estrella de sangre a flor de músculo. El campanario dobla, no es quien abra la capilla, diríase un opúsculo bíblico que muriera en la palabra, de asiática emoción de este crepúsculo. Un pollo con 3 patas es retablo, en que acaban de alzar labios en coro, la Eucaristía de una chicha de oro. Más allá de los ranchos surge al viento, el humo oliendo a sueño y a establo, como si se exhumara un firmamento. La anciana pensativa, cual relieve de un bloque preincaico hila que hila, en su dedo de mama el huso leve, la lana gris de su vejez tranquila. Sus ojos de esclerótica de nieve, un ciego sol sin luz guarda y mutila. Su boca está en desdén, y en calma aleve, su cansancio imperial tal vez vigila. Hay ficus que meditan melenudos, trovadores incaicos en derrota, la rancia pena de esta cruz idiota, en la hora en rubor que ya se escapa, y que es lago que suelda espejos rudos, donde náufrago llora manco Cápac. Como viejos curacas van los bueyes, camino de Trujillo, meditando, y al hierro de la tarde fingen reyes, que por muerto dominio van llorando. En el muro de pie pienso en las leyes, que la dicha y la angustia van trocando. Ya en las viudas pupilas de los bueyes, se pudren sueños que no tienen cuándo. La aldea, ante su paso, se reviste de un rudo gris, en que un mugir de vaca se aceita en sueño y emoción de huaca, y en el festín del cielo azul yodado gime en el cáliz de la esquila triste un viejo corencuenque desterrado. La grama mustia recogida escueta ahoga no sé qué protesta ignota, parece el alma exhausta de un poeta arredrada en un gesto de derrota. La ramada ha tallado su silueta, cadavérica jaula sola y rota, donde mi enfermo corazón se aquieta en un tedio estatual de terracota. Llega el canto sin sal del mar labrado, en su máscara bufa de canalla, que babea y da tumbos ahorcado. La niebla hila una venda al cerro lila, que en ensueños miliarios se enmuralla, como un huaco gigante que vigila. Efectivamente, como muchos de vosotros habrá adivinado, el texto que acabo de leer forma, una a una, las 4 partes del poema de César Vallejo Nostalgias Imperiales, incluido en el libro Los Heraldos Negros de 1918. Se trata de una composición formada de versos de ritmo marcado, no sólo por la rima, sino sobre todo por ese acento silábico que los asemejan a los metros clásicos, como el hexámetro o el pentámetro, recurso magistral presente asimismo en el poeta nicaragüense Rubén Darío. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez y estamos en la estantería de Radio Proverso, la radio que es cultura. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos un miércoles más. Siempre es buen momento para recordar al gran César Vallejo, autor caracterizado por una profunda conciencia social, pero resulta inevitable hacerlo, entrados en el mes de marzo, al conmemorar el 130 aniversario de su nacimiento.
Efectivamente, el escritor César Abraham Vallejo Mendoza nació un 16 de marzo de 1892 en Perú, concretamente en Santiago de Chuco, capital del distrito y la provincia del mismo nombre, en el departamento de La Libertad. Fallecido en París el 15 de abril de 1938, fue el menor de los 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Su apariencia mestiza se debía a que sus abuelas eran indígenas y sus abuelos gallegos. Uno de ellos fue el sacerdote mercedario José Rufo Vallejo, quien yace en las catacumbas de la iglesia del pueblo de Payasca en Ancash, Perú. César Vallejo está considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX, así como el máximo exponente de las letras en su país. Aparte de poesía, cultivará la narrativa, el teatro, el ensayo y la traducción. En Lima, publicaría sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros de 1918, con poemas que, si bien en el aspecto formal son todavía de filiación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva. Trilce también lo publicaría en 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción de las vanguardias a nivel mundial. Respecto al primero, la investigadora Sandra Botina, en su trabajo La oralidad en el poema Nostalgias imperiales de César Vallejo, nos dice que en sí el carácter diverso de la obra poética de Vallejo, especialmente en Los Heraldos Negros, correspondió a una forma de entender el legado histórico-cultural del mundo andino. En un sentido profundo, el poema albergaba la preocupación del poeta por las condiciones de marginalidad de los pobladores andinos, en medio de una ciudad sujeta a cambios considerables en el orden sociopolítico, producto del acelerado desarrollo del capitalismo en el Perú de esos años. Después del recuerdo al escritor César Vallejo, sobre quien seguiremos hablando posteriormente, paso a presentaros al primer invitado de esta tarde. Se trata de Roberto Romero Gutiérrez, quien el jueves 10 de febrero presentó en la sede de Noche del Baratillo, de la mano de nuestro querido compañero Juan Román Márquez Maya, el libro Loco con razón, publicado en diciembre de 2021 por la editorial Círculo Rojo. Aquella tarde pudimos disfrutar escuchando algunos deliciosos relatos cortos, llenos de sensibilidad y de poesía, donde se hablaba de amor, de desamor, de cotidianidad, de vida. Hoy he querido que Roberto estuviera con todos nosotros para que nos hablara del mismo y de su obra. Bienvenido a la estantería, amigo mío. Hola, Tomás. Quiero empezar por mandar un saludo a todos los oyentes de la estantería. Soy Roberto Romero y recientemente he publicado mi primer libro, que se llama Loco con razón. Creo que es un libro muy peculiar en todos los aspectos, empezando desde el nombre, que ya proyecta la intención de que así sea. Con razón va unido, con la letra N tachada, sirviendo de nexo de unión entre las dos partes que componen el libro, el corazón y la razón. Es un libro de relatos cortos, podría decirse que una prosa poética, donde la intención es que, a pesar de que cada relato es independiente del resto, juntos formen un todo común, haciendo que el libro en su conjunto sea una historia completa. Como decía antes, es un libro de relatos, pero en realidad es una historia de amor absoluto. Amor con todos sus matices, el cariño y la ilusión, la pasión y el romanticismo, la cursilería, desde luego, porque el amor también es cursi, y la parte menos bonita, el desamor, la pena o el vacío, la desilusión y el dolor, y que todos juntos, a dosis pequeñitas, traslada una montaña de sentimientos a quien lo lee. Es un libro biográfico, que no autobiográfico, pues está hecho de historias individuales que a todos nos han podido y nos pueden pasar en la vida. Por ello es fácil identificarse en ellas y hacerlas de uno mismo. Diría que incluso el estado de ánimo que se tenga a la hora de leerlo va a influir en cómo le llega dentro a uno y cómo le hace sentir. Loco con razón, como decía antes, tiene dos partes, el corazón y la razón. En la primera, el corazón,
es un libro vivo, que late literalmente. Sístole y diástole, relato de amor, relato de desamor, contracción y relajación, caricia y pellizco. Y entre latidos, de vez en cuando, aparecen las taquicardias, que son frases sueltas que llegan desordenando ese ritmo uniforme del corazón, a veces pasión y a veces vacío, y que hacen que entre emoción y emoción haya un breve descanso para el lector, que después de la intensidad de algunos relatos lo agradece, haciendo que su lectura sea fácil y agradable. Me gustaría poneros un ejemplo recitando un relato diástole, a continuación uno sístole, e inmediatamente una taquicardia, que en este caso es la primera del libro. Lo que me pasa contigo. No sé lo que me pasa contigo. Lo que me pasa contigo, eso no tiene nombre, tan solo tiene apellido. Y es que de verdad que no lo sé, pero es que a tu lado, ay, todo me sabe a poco, y oírte, olerte o pensarte te bastan para volverme loco. Búscate la fantasía de mi mirada, que en ella te he puesto un mar verde esmeralda y de espuma clara, solo para encontrarte yo a ti y mirarte cómo lo nadas. Que no sé lo que me pasa contigo, que ya no solo eres mujer, que para mí eres remolinos, que no te daría yo, que ya no solo eres mujer, que además eres camino. Y lo que me pasa contigo, eso no tiene nombre y ni casi apellidos, porque lo que me pasa contigo, solo me pasa eso, contigo. Ansiado recuerdo. Busqué con ansia el recuerdo. Despertó su mañana en mí. Deseé que fuera eterno este sueño que no viví. No viví besar sus labios y no sentí rozar su piel. Pero este corazón que es sabio finge ahora probar su miel. Probar su miel mintiéndome, pues nunca podré tenerla. Y aun estando yo muriéndome, ¿cómo puedo no quererla? No quererla en el olvido y sí pegado a mí su cuerpo. Por ello a veces persigo buscar con ansia el recuerdo. Que le llamen taquicardias cuando eres tú. Continuando en el libro, salpicado en él, hay pequeños relatos que forman parte de este rítmico corazón. Voy a leer algunos de ellos para que os vayáis haciendo una idea de qué incluye, ¿no? Este micro relato se llama Comerte el corazón. Aquel día no te habría hecho el amor. ¿Qué va? Aquel día hubiera querido morderte los pensamientos y lamido hasta los sueños. Aquel día, de haber podido, te habría comido el corazón. Como agua de presa. Cada mañana bajaba la cremallera de su corazón para que ella lo inundara como agua de presa desbordada. Y cada noche, completamente seco, volvía a subirla esperando otra vez a mañana. Mi droga. Era mi componente químico, mi fábrica de dopamina, mis horas de charla, mis noches de insomnio, mi vicio único. Ella era mi droga y yo, el yonki de sus estragos. Cursi, tú tienes la culpa, que me hace sentir hombre y niño y adolescente a la vez. A ver cómo se controla eso. Cursi, dice. El libro, en su conjunto, es un compromiso con la sociedad, empezando por el mensaje que traslada, que no es otro que poner a los sentimientos como pilar fundamental en las relaciones, y querer más y mejor, y empatizar con el resto. Pero además, en la segunda parte del libro, Razón, he dado voz a otras historias que son más sociales, aunque todas inevitablemente con el amor presente. Hay gritos de rebeldía, hay relatos caricia, hay sueños, hay protestas y lucha por los derechos de diferentes colectivos de nuestra sociedad, hoy más necesarios que nunca. Y también hay relatos duros, pero es que la vida en muchas ocasiones es más golpe que caricia. Voy a leeros un par de ejemplos de esta parte.
Este se titula Última ilusión. Acompañado solo por la impaciencia de la noche eterna, yacía suplicando su llegada. Apenas veía las formas borrosas de la habitación, pero pudo adivinar que, vestida de blanco, ella había llegado. Le cogió la mano. Él, con apenas un suspiro de voz, acertó a articular lo que le había mantenido con vida este último trozo de su existencia. Siempre has sido tú. Te quiero. Después cerró los ojos y la máquina de su cabecera certificó mediante un sonido continuo que ya no estaba. La enfermera que lo acompañaba le soltó la mano, desconectó los cables y se marchó. Y ahora voy a leer un relato que creo que os va a parecer curioso. Se llama Caída libre. Subió a la torre más alta de la ciudad. Se puso de pie sobre la baranda, abrió los brazos, tomó aire y se lanzó. Sintió el fresco de la noche en su piel. Extendió los brazos a lo largo del cuerpo y estiró la cabeza y los pies, como si quisiera tomar más velocidad. Abrió la boca para que le entrase aire suficiente. El cabello, de media melena, lo peinaba el aire hacia atrás. Los ojos comenzaron a soltar lágrimas, producidas por la velocidad. Movía los dedos de las manos y los pies, queriendo disfrutar de la libertad del espacio libre. Las luces de los alrededores no eran puntos estáticos, sino columnas de colores que acompañaban su caída. Al fondo, solo había una pequeña mancha gris. Disfrutó como nunca antes. No existía nada a su alrededor, solo estaba él. Cerró los ojos y sintió flotar en el vacío. Después gritó varias veces seguidas con una voz distorsionada por las vibraciones. Vibraciones que sentía en todo el cuerpo. Así liberó su alegría y la adrenalina acumulada. Abrió los ojos. La mancha gris era ahora mucho mayor y crecía con rapidez. Los dedos de las manos ya no los sentía sueltos. En cambio, notaba las uñas clavadas en las palmas de las manos. También dejó de sentir la temperatura fresca sobre la piel. Ahora tenía calor, sudaba. Su cuerpo vibraba aún más y sus ojos soltaban lágrimas, pero ahora no eran más por la velocidad. Trató de abrir la boca nuevamente para tomar aire, pero su mandíbula no respondía, no podía moverse. Llevó los brazos encogidos delante de su cara, tratando inconscientemente de protegerse con ellos. Esto era ahora lo único que lo separaba de todo lo que podía ver, una gran mancha gris que lo envolvía. Apretó los brazos contra la cara, tapándose los ojos con ellos, al mismo tiempo que gritaba de forma bronca, dramática, desesperada: ¡No! Se oyó un golpe seco, intenso, cruel, y después solo silencio. Pasados unos instantes, se levantó. Aturdido, se tiró las mangas de la camisa y se sacudió el polvo del pantalón. Después, con un súbito ataque de alegría, dijo: ¡Joder! Esto de ser inmortal es la hostia. Y ahora os voy a leer solamente un párrafo de uno de estos relatos que son reivindicativos, que se titula Salir del armario. Hay gente que critica ciertas relaciones. Es bueno el hombro con hombro, pero no el hombre con hombre, ni el mujer con mujer. Está mal visto lo antinatura de que se amen dos personas del mismo sexo, pero se acepta la falta de amor entre otras de sexos opuestos. Y es humillante ver dos hombres besarse en mitad de la calle, pero no son cosas mías, que un hombre humille a una mujer en el mismo sitio. Entre maricón o cabrón, muchos eligen cabrón, quizá con más motivos del que imaginan. Quiero que sepáis que a pesar de que mi manera de escribir es impulsiva y visceral, es cierto, en este libro me he permitido incluir varios experimentos que he ido escribiendo con el tiempo y que finalmente creo que han merecido estar. Por ejemplo, hay un relato en el que para escribirlo solo he usado una vocal. Otro en el que todo absolutamente en él tiene que ver con el agua. Uno más en el que, uniendo la primera letra de cada párrafo, te dice dónde está ocurriendo el hecho. Hay un título que te cuenta el número de palabras que tiene la historia.
también hay un relato orquesta, que es pura sinfonía, y el más difícil todavía, que está escrito con frases de 108 canciones de Alejandro Sanz. Yo no he puesto ni una letra de más, solo las he ido acomodando y dándole forma hasta conseguir crear una historia nueva con ellas. Y en este caso es la más larga que tiene Loco con razón. Aún así os va a resultar una lectura diferente, porque a medida que lees la historia te van sonando todas las frases y las canciones, y que casi que cantas más que lees. Os leo un pequeño fragmento de esta historia. Recientemente en mi pecho ya no me cabe casi de nada. Existe un niño que vive en mí luchando por tenerte, solo por ti y por no perder la ocasión de estar. Este pobre mortal que no para de pensar que sin ti mi vida nada será igual, te escribe desde los centros de mi propia existencia. No hace falta que me digas nada, me basta con tu mirada, que me gusta tu mirada tanto, amor. Solo mírame, no digas más, ven, ven, que no voy a cambiarte. Ven conmigo, amor. Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión. Pero en este libro también está lleno de canciones, con versiones concretas, unas muy conocidas y otras son joyas que están por descubrir, que os aseguro que os sorprenderán. La música es como el sentir o el pensar, es inevitable en la condición humana. Y el meter música aquí en el libro viene porque quiero ser muy fiel a mi blog, donde todo empezó allá por 2011. Porque aunque he escrito siempre, fue a partir de Tú que me das ilusión, que es como se llama mi blog, que empezó a leerme la gente. En él, siempre que escribo una historia, le añado una imagen y una canción. Así que en el libro casi todos los relatos al final llevan una canción recomendada. Y que, por cierto, podréis escuchar en una playlist que he creado en Spotify con todas las canciones del libro, que son más de 90, con las versiones concretas que yo pongo y en el mismo orden en el que está el libro. Ya para terminar, quería agradecerte, Tomás, que hayas contado conmigo para este programa y por supuesto, a los oyentes por estar ahí. Ojalá que les haya resultado interesante y, si leen Loco con razón, ojalá también que consiga acariciarles el alma y que lo disfruten. Les voy a dejar con un relato pequeñito, que fue el primero que publiqué en el libro Porciones del Alma 3, del Concurso Internacional de Diversidad Literaria, y que se titula Será. Sé que te espanta pensarlo, que te aferras al no puede ser, mientras te escudas en el deber, lo sé. Pero entonces, amor, guarda mejor tus miradas y el color de tus mejillas. Calma tu pecho desbocado cuando me acerco a ti e intenta, sobre todas las cosas, que no tiemble tu voz y que no tiemble la mía. Porque sin pararnos a pensar si debemos o no, será. Muchas gracias. Hasta pronto. Un saludo. ¿Quién puede negarme abiertamente que he vivido? Negar esta evidencia de mis manos, que supuran vejigas de cansancio por cada poro abierto de la luz. ¿Quién puede negar esta humanísima hecatombe, que este ámbito sostenga tal deterioro? Al antiguo relente se encuentran las señales dispersas en el núcleo sediento del presagio. Están todos los miembros de un cuerpo exangüe. Examinad las cicatrices de mi voz y hallaréis la ignota geografía del hombre que mis pies recorrieron. Poema Arrayán del libro Territorio Esencial de Onofre Rojano. Por mi parte, amigas y amigos de la estantería, considero apasionante el tema de la etimología, en la denominación de los animales mal llamados irracionales. Si bien es un campo inabarcable,
Hoy en la sección Desde la Raíz me gustaría asomarme al origen de los nombres de algunas especies. Podemos empezar diciendo que la palabra animal viene del latín animal, ser dotado de respiración o del soplo vital, anima. Curiosamente, este término animal es el único vocablo latino, o por lo menos de los poquísimos vocablos latinos de género neutro que designa seres vivos, siendo el neutro un género referido normalmente a entes inanimados. Comenzaremos la exposición de hoy tomando una de las especies más cercanas a las personas, el perro. Es curiosa la etimología de este vocablo, sobre la que no hay acuerdo general. Para la RAE de 1737, vendría perro de la voz griega pir, que significa fuego. De ahí ya sabéis que provendría pirómano, pira. Al tratarse esto de unos animales, leo literalmente, de temperamento seco y fogoso. Según otras fuentes se trata probablemente de una palabra de creación expresiva, onomatopéyica, quizás fundada en las voces prr, brr, con que los pastores incitan a los perros, empleándola especialmente para que hagan mover al ganado y para que estos lo obedezcan. Compárese, por ejemplo, el gallego apurrar, con el significado de azuzar. En latín el perro es llamado canis, de ahí ya sabéis que viene canino, canódromo. Tradicionalmente las Islas Canarias, así como el gentilicio canario, se han considerado provenientes de canis. Los primeros exploradores que llegaron a las islas las llamarían así por la gran cantidad de perros salvajes que se encontraron allí. La palabra canis, junto con aria, tierra, daría tierra de perros, Canarias. Así lo atestigua el célebre historiador romano Plinio, del siglo I después de Cristo. No obstante, otra teoría vincula el nombre de las Canarias a unos pueblos de la región africana del Atlas, llamados los Canari, y otros atribuyen el nombre a la canna o caña amarga que crece en determinada zona del archipiélago. En griego, perro es kionkinos, de donde procede en castellano el término cínico, a través de aquella escuela filosófica griega, la cínica, encabezada por el peculiar griego del siglo IV a.C., Diógenes de Sinope, quien defendía una vida lo más cercana a lo natural, sin posesiones, sin apego a lo material, sin lo que llamamos convenciones sociales, diciendo lo que realmente cada uno piensa en el momento oportuno. El erudito helenista, quien siempre ha admirado, Carlos García Gual, tiene un libro, ya un clásico, La sexta del perro, donde se habla extensamente de estos filósofos. Os lo recomiendo especialmente. Quizá no hayáis oído hablar de la relación entre el perro y el verbo latir. Latir parece proceder del latín latire, dar ladridos agudos. En la lengua del Lacio, ladrar era sencillamente dicho latrare. La explicación que se puede dar al parentesco o del parentesco latir-glatire sería puramente metafórica. Así como los ladridos de un perro pueden ser entrecortados, del mismo modo puede golpear el corazón. De hecho, la primera acepción del diccionario de la lengua española para latir es la siguiente: dicho de un perro, dar latido. La segunda tampoco alude al corazón, pues se ofrece como sinónimo de ladrar. Ya en la tercera acepción de este diccionario se define latir como dicho del corazón, de una arteria, de una vena o de un vaso capilar, dar latidos. En cuanto a la palabra simio, provendría de la voz latina simius, imitador, pero también se hallaría emparentada con simus, nariz chata, chato, a su vez proveniente del griego simos, con igual significado. Así que podemos traducir simio como chato por la apariencia de la nariz de los monos. La palabra chimpancé vendría de chimpensi o quimpensi, término de un dialecto bantú, probablemente de la región norte de Angola, en África ecuatorial. La palabra mono, sin relación con el griego monos, que como sabéis significa solo, vendría del árabe andalusí maimun, y esta del árabe clásico maimun, que significa
primero afortunado, de buen augurio, pero que ha acabado significando en los dialectos del árabe moderno justamente mono o mandril. El término orangután provendría del malayo orang, hombre, y utan, bosque, significando el hombre de los bosques literalmente. Finalmente, del griego antiguo gorillai vendría la palabra gorila. Con el nombre gorillai se definiría a una tribu de habitantes velludos, hombres y mujeres, descrita por el navegante cartaginés Anno en el siglo VI a.C. Hay términos muy curiosos relacionados con animales. Ya sabéis que en griego alopex alopecos significa zorra. De ahí vendría alopecia, la enfermedad, digamos, de la zorra. Sabemos que es un animal que muda el pelo con frecuencia y de ahí vendría pues la definición de este término que alude a la caída del pelo. Murciélago vendría por una parte de mus, ratón en latín, y de caeculus, cieguito, ¿sí? El diminutivo de caecus, ciego. Coqueto vendría del francés coquette, a su vez de coq, que significa gallo, y farruco del árabe farruj, que hace referencia a un pollo o gallo joven. Especialmente curiosa, relacionada con la gamba, sería con el marisco, sería la palabra gamberro, que es de origen incierto, pero que se dice que posiblemente provenga del catalán gamber, pescador de gamba, por la molestia que suponían a los habitantes las voces por la mañana temprano de estos. Se dice también que provendría de la expresión valenciana gran berro, que se refiere a un cerdo castrado y a alguien sucio, tanto de apariencia como por su comportamiento tosco y poco civilizado. Otras fuentes hacen referencia a la palabra gambernia, que provendría del gallego y se usaría para señalar a alguna persona fiestera, bromista o juerguista. Los siguientes invitados hoy en la estantería son dos personas a quienes sinceramente aprecio y admiro, tanto por su labor literaria, pues ambos tienen varios libros publicados, libros que merece la pena leer y releer, como sobre todo por su humanidad y forma de ser y estar en el mundo, comprometidos hasta el final con la vida y con la sociedad, desde su asociación Sentimiento de Cristal y desde el sello editorial Agalir Ediciones Solidarias, con sede en Bilbao, Agursan Estrada e Iñaki Urdangarín Iraeta son de esas personas que saben que la mejor manera de ayudarse a sí mismo es ayudar a los demás, que el sentido de la solidaridad es lo más valioso del ser humano después de la propia vida. Ambos, Iñaki, Agursane, se encuentran algo lejos, sí, pero solo geográficamente, porque realmente se hallan siempre cerca en espíritu de este que os habla. Me quedo con algo que les escucharéis seguidamente en esa intervención que no tiene desperdicio. La cultura es el arma más potente para sanarnos. Enhorabuena, Agursan e Iñaki, por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo. Para mí es un privilegio que vengáis a la estantería. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Sentimientos de cristal. Como tus huesos, mis sentimientos, rotos con cada golpe, deformados tras cicatrices recordando un pasado lleno de esfuerzos por sobrevivir en un mundo que no está hecho a mi medida, sin poder alcanzar espacios que necesitaría mimar y buscando a alguien que lo haga por mí, sin encontrarlo. Un continuo esfuerzo, con las barreras bajadas para evitar accidentes, con la necesidad de confiar y siempre desconfiando, confiando y cayendo,
sobreviviendo a un mundo que no está hecho a mi medida. A veces tan fuerte, a veces resquebrajada. Continuas operaciones que me deforman, prohibiéndome cada vez más llegar a mi alma e impidiéndome realizar mi yo, ya tan deformado que no lo reconozco. Mi cuerpo hinchado de errores inevitables por mis deformaciones, cerrada por el miedo al dolor, apenas unas rendijas por si quiere pasar el aire, y es tan poco que apenas respiro. Y quiero cerrarlo todo, dejar de guerrear cada momento, y me debato en un continuo vivir o morir, sin que nadie logre limpiar mis lágrimas, mis escombros, mis necesidades pudriéndose cada vez más en mi cuerpo y sin yo poder desprenderlas. Como los huesos de cristal, mis sentimientos, rotos, operados, deformados hasta impedirme secar mis propias lágrimas, mientras con mis manos limpio rostros llorosos. Sentimientos de cristal, como tus huesos. Este poema, Sentimientos de cristal, nace un poquito cuando conozco a Iñaki, conozco la enfermedad de osteogénesis imperfecta, comúnmente conocida como huesos de cristal, que consiste en que los huesos tienen ciertas carencias y con un movimiento leve se pueden resquebrajar muy fácilmente. Me di cuenta que los sentimientos, por lo menos los míos, me imagino que lo de todos, son iguales. Se resquebrajan muy fácilmente, a nada que ocurra, y con mayor o menor justificación te puedes sentir emocionalmente mal, involucrado, y los sentimientos empiezan ahí a desvariar un poquito, ¿no? Te metes en tu mundo interior, dejas fuera todo ese otro mundo un poquito más perfecto y te metes en tu subjetividad y en tu momento. De alguna manera, y muy entrecomillado, disfrutas de esas emociones aunque te lo hagan pasar mal. Y además yo creo que es una manera de sanar, ¿no? Enfrentarte a ellas, llorarlas si las tienes que llorar. Para mí escribirlas es también un poco una sanación y hacerlas frente, ¿no? Como los huesos de cristal, que si te tienes que operar, vas al quirófano, te operas y vuelta un poquito a empezar. Así es como nace este poema, y cuando decido hacer un libro, lógicamente lo incluyo, y es más, da título al libro. El libro se titula como el poema, Sentimientos de cristal. Sentimientos de cristal, el libro, es un libro muy especial, por ser el primero que yo escribo, por ser el que genera que creemos una editorial para poderlo publicar. Creamos la editorial Agalir Ediciones Solidarias, y la creamos un poquito la editorial porque es muy complicado que alguien te publique Eres mujer, 50 años, poesía. No quería ir puerta por puerta porque estoy ya cansada un poquito, ¿no?, de pelearme tanto las cosas, y bueno, a fin de cuentas dijimos, empezamos y hasta donde llegue. Si llega un día, si son 10 años, 10 años, y bueno, ya llevamos 12, 13, o sea que vamos, no vamos tan mal, no vamos tan mal. Bueno, 12, 13 desde que empezamos la idea, que luego esto ha ido más despacio, pero bueno, creamos la editorial Agalir Ediciones Solidarias. ¿Y por qué solidarias? Porque creíamos firmemente que si alguien se acercaba y nos compraba el libro, ese dinero podía repercutir en algo. En alguien es poco, pero todos los pocos suman, ¿no? Entonces en este libro decidimos que 3 euros de cada libro lo íbamos a destinar a algún proyecto social. Y la casualidad o causalidad, como dice Iñaki, hizo que Iñaki conociese a un niño con su misma enfermedad de huesos de cristal, ahí paseando por Torrelavega, y la viveza que tenía ese niño a Iñaki pues le recordó mucho su niñez, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con sus padres y decidimos que 3 euros de cada libro iban para Lucas Argoitia, este pequeño guerrero de Torrelavega. Ocurrió que, claro,
no sabes cuánto dinero le vas a dar, el desarrollo que va a tener el libro, el potencial económico que va a tener y el dinero que se va a mover, ¿no? Y esto obligó a crear una asociación simplemente para gestionar este dinero que se le iba dando a Lucas y luego a otros proyectos que estamos desarrollando a partir de ahí, ¿no? Pero bueno, luego ya todos estos proyectos de la asociación prefiero que os los cuente Iñaki, que es el presidente de la asociación. Y bueno, el que tiene culpa de todo esto, tiene la culpa de obligarme a escribir mi primer libro, tiene la culpa de los diseños, las maquetaciones, el tirar para adelante, de arrastrarme cuando yo me quedo atrás y bueno, el gran artífice, ¿no?, de todo esto. Creo que formamos un buen tándem, que cada uno tenemos bastante definido nuestro papel y que nos complementamos bastante bien en todas las tareas que tenemos que llevar adelante con todo esto. Y Sentimientos de Cristal, asociación, nace por esto. Por la asociación le damos este mismo nombre, porque a lo que destinamos todo nuestro esfuerzo es a potenciar emocional y sentimentalmente todo aquello que tenemos, a ayudar a las personas en este campo, en la medida que podemos, y a poder ser a través de la cultura, que creemos que es el arma más potente para sanarnos, ¿no? Y bueno, y hacerlo sobre todo, empezando por los niños, que es el futuro. Los mayores estamos ya bastante deformados, es complicado con los mayores, pero con los pequeños tenemos más futuro. Pero bueno, como digo, de eso hablará un poquito Iñaki, ¿no? Yo me quería centrar en cómo nace Sentimientos de Cristal, la asociación, que nace de este libro, Sentimientos de Cristal, que nace de este poema, Sentimientos de Cristal, que nace de unas emociones, de unos sentimientos frágiles que me hacen sufrir mucho y que me hacen ser muy feliz también, y que nos ha llevado a recorrer un camino pues muy agradable, muy desconocido para nosotros, con bastantes espinas, más de las que pensábamos, sí, pero también muy gratificante. Y darte de nuevo las gracias, Tomás, por darnos este espacio para poder comentar quiénes somos, qué es Sentimientos de Cristal, qué pretendemos con ello, y voy a dar paso a que Iñaki os comente un poquito más, en concreto ya, los temas de la asociación. Una vez que nace la asociación de Sentimientos de Cristal, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué pretendemos? ¿Y hasta dónde hemos llegado? Que es bastante lejos, bastante lejos dentro de nuestra humildad. Así que bueno, doy paso a Iñaki y espero que os acerquéis a nosotros a conocernos, y luego si queréis colaborar en algo, nosotros encantados. Hace falta muchos granitos de arena para ir haciendo grandes montañas. Hasta luego. Hola, muy buenas. Soy Iñaki y soy el presidente de la asociación Sentimientos de Cristal. Ahondando un poco en lo que ha contado Agurtzane, yo sí os diré que la asociación Sentimientos de Cristal nació hace casi una década, pues como respuesta a una inquietud solidaria de la editorial, de Agalir Ediciones. Agurtzane ya os ha hablado de Agalir y yo no voy a ahondar más en esa historia, pero sí que es cierto que la asociación nace exactamente para gestionar la parte solidaria de Agalir Ediciones. Sentimientos de Cristal, el mismo nombre que el libro. Pues sí, el mismo nombre. Es que ese libro, Sentimientos de Cristal, yo creo que es un libro mágico, como una especie primero de unión, de vínculo entre diferentes proyectos, y después como de motor de arranque hacia un futuro incierto, pero que desde luego teníamos muchísima ilusión, muchísima fuerza y ganas de hacer muchas cosas. Ya he hablado un poco a Agurtzane de mi labor en la editorial de Agalir Ediciones. Ha exagerado mucho, no es para tanto, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que en cuanto a la parte solidaria, yo sí que fui un poco el artífice, el que arrancó también esa vena, ¿no? Ese camino paralelo. Y es que yo durante años me dediqué al mundo de la música y pues en esos años que me dediqué a los conciertos, a las giras, a los eventos, sí que vi que
Cuando el público asistía a un concierto y tras el concierto tenían la posibilidad de acercarse a la estrella, al músico que habían ido a ver, y podían sacarse una foto, conseguir un autógrafo, etcétera, de esa figura, de ese ídolo que ellos seguían, la cara de la gente se llenaba de luz, de energía, de felicidad. Era como si le hubieran dado el punto final perfecto a una velada extraordinaria. Y me daba cuenta de lo importante que es la emocionalidad para el ser humano. Partiendo de todo ese bagaje y después de muchas charlas y muchas conversaciones, pues sí que llegamos a la conclusión de que en nuestra sociedad las emociones, los sentimientos, son elementos a los que no les guardamos, yo te diría que ningún respeto. No los cuidamos, no nos damos cuenta de lo importantes que son. No somos conscientes de su envergadura a nivel no solamente espiritual, incluso físico. Es decir, esa parte emocional del ser humano la tenemos descuidada desde hace 2000 años. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer cuando se te rompe una pierna, pero nadie sabe lo que hay que hacer de verdad cuando se te rompe el alma, cuando se te rompen las emociones. A eso, exactamente, es para lo que quisimos vincular la Asociación Sentimientos de Cristal. Para intentar ayudar a la gente, primero a concienciarles de que las emociones y los sentimientos son parte fundamental del ser humano y, por supuesto, parte fundamental de ellos mismos. Y también a que esas emociones y esos sentimientos nos guíen o nos lleven a caminos de luz. No nos dejen caer en la depresión, en la soledad, sobre todo, y en tantas y tantas cosas que creo yo que nos están dominando demasiado en esta sociedad de hoy en día. Y a eso es a lo que quisimos dedicar todos nuestros esfuerzos. ¿Cómo lo hicimos? Pues muy sencillo. Con la única arma que nosotros conocemos que puede ayudar a nuestro entorno emocional. No te diría yo que a curarnos. Curarnos es complicado. Hace falta mucho esfuerzo y tiempo. Pero sí que nos puede ayudar a dar ese primer paso, a poner ese granito de arena, a que todo encaje perfectamente y a que todo vaya más o menos bien en nuestro interior. Cosa que es bastante difícil. Entonces, partimos del paralelismo entre los huesos y los sentimientos, o entre los huesos y nuestra emocionalidad, como ya ha dicho Agurtzane, e intentamos sanar física y emocionalmente el interior de las personas, las entrañas de las personas, utilizando la gran herramienta que tenemos a nuestra disposición, el arte y la cultura. El arte y la cultura son, yo creo que, piezas clave a la hora de poder encajar el puzzle que llevamos todos dentro. Hay muchas más herramientas, hay muchas más historias, pero en nuestro caso nos ha encajado, sobre todo el arte, en todas sus disciplinas, en la música, en la literatura, en la pintura, en la escultura. Todo nos sirve para sacar las miserias, las oscuridades que llevamos dentro y convertir en luz aquello que hasta ahora era soledad, penumbra, oscuridad y nos iba matando por dentro. ¿Proyectos que tenemos? Muchos. Mira, hay un proyecto que le tengo yo mucho cariño, que es Tus raíces, tu maestro. Es un proyecto en el que tratamos de recoger la sabiduría de la gente mayor, de las personas que ya llevan muchos años a sus espaldas, que ya han pasado por muchas experiencias y que gracias a lo que escribimos y gracias a lo que nos cuentan y gracias a lo que recogemos de ellos, lo compartimos con niños y mayores para que esa sabiduría que se ha ido concentrando poquito a poquito, creando pozo en esas personas, pueda ayudarnos a nosotros, no a solucionar nuestra vida, pero sí a darnos unas pequeñas pistas para poder no equivocarnos a la hora de elegir ciertos caminos. Arte con M, como ya os he dicho, el arte en todas sus facetas, en todas sus disciplinas, para aplicarlo a aquellas personas que por lo que sea se sientan mal por dentro y gracias a ese arte
puedan expresar aquello que tienen dentro, sacarlo, verbalizarlo, colorearlo, convertirlo en música. Da igual cuál sea la rama que tú utilices, pero que el arte sirva para expresar lo que llevas dentro, para plasmar lo que llevas dentro, para que los demás disfruten de lo que tú haces. Esto no es solamente un proyecto que tú haces a un sector de la población y se queda ahí. La solidaridad siempre la tomamos con ayudar al que lo necesita. Yo estoy de acuerdo en ayudar al que lo necesita, pero muchas veces, ¿quién es el que lo necesita? Las cosas no están tan claras. Esto de la vida no es una obra de teatro con personajes completamente descritos, completamente construidos. En la vida las cosas no funcionan así y muchas veces nos llevamos infinidad de sorpresas. Y creo que eso también es importante reflejarlo en todos nuestros proyectos. Y Arte con M es un perfecto ejemplo de ello. Partiendo de Arte con M, hay otro proyecto que se llama Sanqué Sampo. Sanqué Sampo es un evento multicultural que solemos hacer una vez al año, en el que nosotros invitamos a personas que tocan instrumentos, pintan cuadros, escriben, les damos un escenario y ellos ponen en práctica aquello que saben. Y invitamos al público a que asista para poder disfrutar de eso que esas personas son capaces de hacer. Tenemos el proyecto de las cenas solidarias, como su nombre indica, son pues eso, cenas en las que nos juntamos con mucha gente y disfrutamos de una velada fantástica. Tenemos la lotería de Navidad que jugamos todos los años y que, bueno, nos da alguna cosa sorpresa algún año que otro. Y sobre todo tenemos un proyecto que a mí me encanta y creo que es el que más me llena cuando lo llevamos a cabo, que es Ningún niño sin su cuento. Partiendo de mi experiencia en los hospitales, cuando yo solía estar, porque me operaban muchísimas veces por las fracturas, por los huesos, me metían clavos, etcétera. Entonces, aquellos largos días que yo pasaba en la cama de un hospital, siempre se volvían algo más amables, algo más blandos, algo más alegres, pues porque mi madre todos los días me traía un pequeño juguete que a mí me hacía muchísima ilusión. Ese recuerdo, ¿no?, de la niñez, pues yo lo intenté traducir a la actualidad y imaginamos, entre Agurtzane y yo, un proyecto en el que cuando alguien viene a nuestra asociación y nos compra un cuento, nosotros cogemos otro cuento igual y lo regalamos a niños que están en casas de acogida, en hospitales, es decir, que tengan problemas, ya sean emocionales como físicos, pero que lo que queremos es despertar en ellos una sonrisa, intentar que durante un tiempo no estén pensando en eso que les está, entre comillas, fastidiando la vida, y conseguir también que gracias a la imaginación y al talento de autores, ilustradores, dibujantes, etcétera, conseguir que ese niño viva una aventura fantástica, que consiga olvidar todo lo malo que le rodea y, sobre todo, crear en él la esperanza en los demás y la esperanza en uno mismo, que es la gasolina que necesitamos para seguir viviendo. Hay un proyecto que me encanta también, que es que damos charlas en colegios, de todo tipo, charlas a niños pequeños, charlas a gente que está haciendo, pues eso, que está en el bachillerato, no sé, en la universidad, en cualquier sitio. Hay algo que sí que antes de terminar querría decir. En todo esto de la solidaridad, la gente piensa que uno va a ayudar a un grupo de personas porque ese grupo de personas tiene unas circunstancias más complicadas que el resto. Sí que es cierto que tú vas y ayudas, pero realmente cuando tú vuelves a casa, te sientas en la butaca, te pones la tele y de repente te pones a pasar un rato relajado. Bueno, pues en ese momento, cuando empiezas a pensar y a hacer balance de lo que has vivido y de lo que estás viviendo gracias a estos proyectos solidarios, te das cuenta que en muchas ocasiones
en muchas ocasiones el verdaderamente ayudado eres tú, mucho más que las otras personas que parece que necesitan tu ayuda. Y es que cuando hablamos de solidaridad de verdad, ayudar a los demás es siempre ayudarse a uno mismo. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Un abrazo muy fuerte aquí desde el País Vasco y cuando queráis estamos a vuestra entera disposición, para lo que sea. Un abrazo y hasta pronto. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé, son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atila o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Como es costumbre en el programa, nos gusta enlazar el comienzo con el final. Y así terminamos la estantería de hoy con otro poema del escritor peruano César Vallejo. Se trataba precisamente del llamado Los Heraldos Negros, que da título a su primer libro de 1918. Tras los poemarios Los Heraldos Negros y Trilce, Vallejo publicaría en 1923 Escalas, libro de narraciones breves, y Fabla Salvaje, novela corta. De 1931 son la novela El Tungsteno, Paco Yunque, o el ensayo Rusia en 1931. De 1939 son los poemarios póstumos España aparta de mí este cáliz y Poemas humanos. Mención especial merece la primera, España aparta de mí este cáliz, escrito en los últimos meses de 1937, encuadrado en el realismo social y publicado, como hemos dicho, en 1939, después de la muerte del autor. Está formado por un conjunto de 15 poemas, el último de los cuales da precisamente título a la obra. Corresponde al último periodo de la producción poética vallejiana, contemporánea a los postreros Poemas humanos. Sin embargo, el mismo autor quiso que aquel formara un poemario aparte, cuya unidad residía en su temática, inspirada en la Guerra Civil Española, que desangró a la península ibérica entre 1936 y 1939. El poema ya estaba organizado y listo para entregarse a la prensa en el momento de fallecer César Vallejo, en abril de 1938. Os recomiendo vivamente su lectura. Amigos, amigas, volveremos a encontrarnos muy pronto en la estantería de Radio Proverso, la radio que es cultura. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Os merecéis lo mejor.